presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Te invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, deseo expresar inicialmente, como lo hacemos de costumbre, nuestro agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad, nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título Maldiciones generacionales. ¿Mito o realidad? Muy bien. Quisiera comenzar este análisis con el siguiente texto bíblico. Ese texto lo conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 5 al 6. Abro comillas. Porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cierro comillas. Éxodo 20, del versículo 5 al 6. Muy bien, miren, este texto tiene que ver con el mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios que está contenido en el libro de Éxodo. Lo que hice fue extraer el texto donde habla de que Dios castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Siempre que más bien hace más misericordia hasta millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. La diferencia, ¿no? Con este texto vamos a comenzar este tema. No hay verdad tan claramente enseñada por la Biblia que aquella verdad que nos identifica de que somos el resultado de lo que hacemos. Realmente sí, somos el resultado de lo que hacemos. En gran parte, los incidentes de la vida son el fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. La Biblia dijo allá en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, que la maldición no viene sin causa. Y el libro de Isaías, capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice lo siguiente, abro comillas: decid al justo que le irá bien. Ay del malo, pues mal le irá, porque la recompensa de lo que han hecho sus manos le será dada. Cierro comillas. Es terrible esta verdad y debería ser profundamente inculcada. Toda acción reacciona sobre el que la ejecuta. Nunca un ser humano puede dejar de reconocer que generalmente los males que aquejan su vida es el fruto y producto de su propia siembra. Casi siempre. Eso lo expresa Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dios no anula sus leyes, no obra contrariamente a ellas, no deshace la obra del pecado, la transforma. Por medio de su gracia, la maldición se convierte en bendición. Pero ojo, eso solo sucede cuando decidimos colocarnos del lado de la obediencia. La maldición de Dios descansa sobre la tierra porque el hombre la ha transformado en una maldición. Un cristiano leal y verdadero es el argumento más poderoso que se puede esgrimir a favor de la verdad bíblica. Tal persona es representante de Cristo. Su vida es la evidencia más convincente que se puede presentar de la gracia divina. Cuando una persona decide mantenerse en desobediencia a la voluntad de Dios, sencillamente se coloca de parte del gran engañador, y la paga de la rebelión se cobra con la vida del transgresor. La palabra de Dios dice inequívocamente que el pecado es transgresión de la ley, y la paga del pecado acarrea la muerte eterna.
Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y Romanos, capítulo 6, versículo 23. Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. El que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado. ¿Por qué ama el pecado? Porque está sumergido en el pecado. La palabra dice, como hemos visto, que el pecado es transgresión de la ley. Cuando usted no obedece los mandamientos de Dios, se coloca al margen de ellos. Y por supuesto, entonces está amando más al pecado que a la bendición de cumplir y guardar esos mandamientos. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis? Bien sea del pecado para muerte, de justicia para salvación. Indefectiblemente que nosotros pertenecemos a quien obedecemos. O sea, si usted no obedece los mandamientos de Dios como Dios los estableció, allá en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, todo, pues usted obedece algo diferente que no es Dios. Y en todo caso, entonces es el enemigo de las almas. No me diga que no es así, porque esa es la realidad. El que con Cristo no recoge, dice la Escritura, que desparrama. Es propicio recalcar también, pues, con todo esto, que Dios no castiga a un individuo por los malos hechos de otra persona o de un antepasado. No lo va a castigar por eso. Porque el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente, abro comillas, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ahí lo dice Deuteronomio 24, 16. Y vaya al libro de Ezequiel, capítulo 18, capítulo 18, versículos del 2 al 24 y del 26 al 28 de ese mismo capítulo 18 para que verifique lo que le estoy diciendo. Cada hombre es responsable delante de Dios solo por sus propios actos. Al mismo tiempo, Dios no altera las leyes de la herencia para proteger a una generación de los delitos de sus padres, pues esto no correspondería con el carácter divino y con la forma en que trata a los hombres. La justicia divina castiga la transgresión de la ley de una generación sobre la siguiente únicamente cuando dicha generación ha decidido seguir la misma rebelión de sus padres. Pero cuando alguna persona de esa generación, la que sea, decide detener o romper el curso que sigue la maldición en su vida o la maldición que viene arrastrando, puede hacerlo y la misma será detenida. Sencillamente, ¿cómo se logra esa situación? Al girar sus actuaciones hacia la obediencia leal a los mandamientos de Dios y seguir a Jesús todos los días de su vida, esa maldición se disipará y ya no seguirá más su curso. Es decir, ha pasado, como dice la Biblia, de muerte a vida, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. O sea, yo no puedo ser culpable, Dios no me va a culpar a mí ni me va a juzgar por los delitos de mi padre, no. Pero si yo incurro en los mismos delitos que mi padre venía ejerciendo, porque mi padre no quiso nada con la Escritura, se mantuvo al margen de esa verdad, no quiso aceptar esos mandamientos, no aceptó a Jesús y yo sigo en esa misma condición, por supuesto que Dios me va a juzgar de acuerdo como también juzgó a mi padre. Pero si yo detengo esa situación allí y digo, no, un momentico, yo no voy a seguir el camino que tú sigues porque eso está errado, voy a buscar los caminos del Señor y obedezco su ley y su mandamiento y abrazo mi pacto y me bautizo como Dios lo manda y sigo hasta el final guardando mis mandamientos, por supuesto que esa maldición ya quedó rota. Le voy a poner un ejemplo. Miren, cuando el pueblo judío fue confrontado por Poncio Pilato en el pretorio para juzgar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pregunta le hizo Pilato a la congregación? ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, la pregunta fue la siguiente: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos le dijeron: a Barrabás. Y el relato bíblico terminó diciendo que todo el pueblo respondiendo dijo, abro comillas, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cierro comillas. Mateo 27, versículos 21 y versículos 25. ¿De qué sangre se estaban refiriendo ellos ahí? A la sangre del Mesías, la que iba a ser derramada. Estaba diciendo el pueblo judío,
Bueno, danos a Barrabás y crucifica a Cristo, y que la sangre de ese mártir caiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Ahí se pronunció una maldición. Efectivamente que las evidencias han dejado muestras que han sido circunstanciales. No ha habido un pueblo sobre esta tierra más humillado, más perseguido, excluido, expatriado y masacrado que el pueblo judío. Y aún sigue el curso de esa maldición, ¿sabe? Y no se detendrá hasta que acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que acepten que Cristo vino por primera vez, que acepten que ellos lo montaron en la cruz y lo crucificaron, y que acepten que viene por segunda vez en relación al pecado, viene a buscar un pueblo que guarda sus mandamientos y que lo ha aceptado a él, y que esta maldición no se detendrá hasta que acepten a ese Jesús, como se los he dicho. Ahora, el que ya lo hizo en su tiempo, en aquel entonces había un remanente, como siempre, sencillamente lo aceptó, pues se libró de esa maldición. Y el que ahora está vivo, y de igual manera lo acepta, pues tiene a su favor, con el tiempo de gracia que hoy vivimos, la garantía de obtener también la vida eterna. De ello da referencia el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 34 al 35. El Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Pues ciertamente no me verán más hasta que no digan Baruch haba Beshem Adonai. Es decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Eso qué significa? Que lo reconozcan. Vamos a poner otro ejemplo. Miren, cuando Eva decidió, en unión de su pareja Adán, desobedecer el mandato que Dios les dio, ¿qué pasó? Es evidente que la maldición cayó sobre esta tierra. ¿Se ha detenido? Indudablemente que no, aún continúa la maldición. Solo para los obedientes a la voluntad de Dios, según los registros bíblicos, son los que Dios ha librado de la maldición, y estos están reservados para ser recompensados cuando sean resucitados, cuando Cristo venga para vida eterna. Eso lo puede usted confirmar en el libro de Hebreos capítulo 11. Léase todo ese capítulo y podrá usted verificar allí lo que le estoy diciendo. Ahora, si el transgresor decide seguir en rebelión, haciendo caso omiso a la voluntad de Dios, pues sencillamente lo que recibirá será un boleto de no retorno en primera fila, con destino a la perdición eterna, es decir, al lago de fuego, una vez haya culminado el milenio que está por comenzar. Por ello es importante saber a quién se sigue y a quién se obedece. Nadie puede eludir del todo las consecuencias de la disipación, la guerra, la persecución, la enfermedad, el libertinaje y la inmoralidad, el mal proceder, la ignorancia y los malos hábitos. Fueron todos esos transmitidos por las generaciones precedentes. Los descendientes de idólatras degradados y los vástagos de hombres malos y viciosos generalmente comienzan la vida con las acciones provocadas por pecados de orden físico y moral, y por consecuencia cosechan los frutos de las semillas sembradas por sus padres o sus predecesores. Eso es lamentable. Siendo que Dios es justo, porque de hecho lo es, podemos confiar en que tratará equitativamente cada persona, teniendo muy en cuenta la influencia que ejerce el carácter, las predisposiciones heredadas y la influencia de los ambientes previos. Su justicia y su misericordia lo demandan. Al mismo tiempo, nuestra meta es la de ser victoriosos sobre cada tendencia al mal heredada y cultivada que se nos presenta a cada momento. Como hemos dicho, Dios castiga los resultados de la iniquidad, no para vengarse, sino para enseñar a los pecadores que una conducta indebida e impropia inevitablemente produce tristes resultados. Es hipocresía decir que conocemos a Dios cuando nuestros actos rehúsan servirle, bien sea que coloquemos nuestros afectos en dioses falsos de cualquier índole, observar un día diferente de reposo del que Dios estableció, o colocar nuestra confianza en cualquier cosa que no sea el Señor. Todo eso es aborrecerlo y no reconocer su majestad. Lo que lo hacen inevitablemente provocan dificultades y sufrimiento, no solo sobre ellos mismos, sino también sobre los que vienen en pos de ellos.
Los padres que colocan a Dios en primer término, por así decirlo, pues colocan también en primer término a sus hijos. El uso de la vigorosa palabra aborrecen, eso entre comillas, como lo relata la Biblia, sirve para expresar la más profunda desaprobación. Todo lo que un hombre necesita hacer para clasificarse entre los que aborrecen a Dios, sencillamente es hacer todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Reconfírmelo con Lucas 14:26, Romanos 9:13. Como le decía anteriormente, usted no me va a decir a mí que usted dice que es cristiano, que usted es cristiano o cristiana y que usted ama a Dios cuando usted hace todo lo contrario a lo que Dios establece. Porque si Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no le prenderás vela, no utilizarás ese tipo de situación de imágenes y de idolatría porque a Dios no le gusta, porque usted lo hace. Dígame, yo le pregunto, si a Dios no le gusta la brujería, la hechicería, la santería, ¿por qué usted lo hace? Estoy hablando para el que lo esté haciendo. ¿Por qué usted entra en ese proceso? ¿Ah? ¿A quién quiere usted engañar con eso? ¿De que usted está sirviendo a quién? Usted está sirviendo al diablo. Porque si el Señor dice que le guarde su día sábado, que es su cuarto mandamiento, que es el séptimo día de la semana, porque usted guarda el domingo que se hace llamar cristiano? ¿De dónde saca usted ese domingo, por favor? Usted no me puede a mí jamás comprobar con la Biblia que el día del Señor es el domingo. Negativo. Entonces, si usted no hace lo que Dios le dice en la palabra, entonces no diga que usted es cristiano. Simplemente usted está colocado al margen de esa verdad. El verdadero amor a Dios se muestra mediante la obediencia, apreciado. Puesto que Dios mismo es amor y sus tratos con sus criaturas son motivados por el amor, como lo dice Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 21. Dios no desea que lo obedezcamos como unos autómatas obligados, no, sino porque lo hemos elegido hacer libremente y por espontaneidad, como lo expresa Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 21, o capítulo 15, versículo 10, y primera de Juan capítulo 2, del 3 al 5, o capítulo 5, versículo 3, y segunda de Juan capítulo 1, versículo 6. Lea todos esos textos para que lo confirme. Si somos agradecidos a Dios, debemos es cultivar la lealtad y obediencia a su santa voluntad para ser alcanzados por la promesa que la envuelve. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 2 y del versículo 23 al 26 lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Cierro comillas. Esto es lo más precioso que puede haber, y yo me apropio de esta promesa, ¿sabe? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos dejó esta promesa. Pero para que usted pueda reclamar esta promesa, usted tiene que ser leal a la voluntad de Dios. Usted no puede pretender, entonces, clamar a Dios y pedir a usted clemencia al Señor para que le ponga el plato de comida en su mesa, para que le cuide a sus hijos, para que lo cuide usted, para que no tenga ninguna enfermedad, para que usted pueda salir adelante, para que no lo atraquen cuando usted ha sido un indolente con la verdad de Dios. ¿Cómo usted le va a pedir a Dios que usted se quiera apropiar de una bendición de esta y que Dios lo cuide cuando usted se la ha pasado toda la vida al margen de esa verdad de Dios? Con los mandamientos, un saludo a la bandera. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted quiere que Dios lo asista cuando usted tiene una gruta en su casa y tiene una virgen metida entre esa gruta? Cuando usted está haciendo entonces y asistiendo a procesiones y a ceremonias de la Iglesia Católica que lo que han hecho es engañar a este pueblo. Vaya a su Biblia, apreciado, por favor, lea las Escrituras para que vea que todo eso lo condena a Dios. Entonces verifíquelo realmente y haga lo que Dios dice, porque dice el Señor en Hechos 5:29, es menester o necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, creo que podemos ir cerrando este tema con lo que está contenido en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés lo estaba culminando y lo cerró con las siguientes palabras conmovedoras. Él dijo lo siguiente, miren esto: cultive esto en su vida,
yo le voy a dar este texto apreciado para que usted lo cultive, analícelo, bien analizado, y cultívelo en su vida. Pero escoja lo que verdaderamente le está ofreciendo el Señor. Dice lo siguiente, abro comillas: a los cielos y la tierra llamo yo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cierro comillas. Esto es una hermosura. El Señor nos está poniendo al cielo y a la tierra como testigo contra nosotros de que Él nos ha puesto delante para que escojamos la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Él está diciendo, escojan pues la vida, pero Él no lo va a obligar a usted que usted escoja la vida, a que usted escoja en este caso la bendición. No, eso depende, ese es el libre albedrío. Es usted quien tiene que decidir qué va a escoger. Lastimosamente, cuando usted hace un estudio de las pormenorizado y acucioso de todas las demás religiones, todo lo que dice creer en un Dios, sean los musulmanes, sean los chinos, sean los africanos, sea lo que sea, todo lo que colide con las escrituras, lastimosamente usted puede decir no califica. No, porque lo único que partió el mundo en dos pedazos fue Jesucristo. Es antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no es antes de Maitreya y después de Maitreya. Aquí no es antes de Confucio y después de Confucio. Aquí no es antes de que la Virgen María y después de la Virgen María, con todo el respeto. No, aquí es antes de Cristo y después de Cristo. Ese fue el que partió el mundo en dos pedazos. Es a Él que le debemos toda la lealtad. Y es Él que nos está diciendo ahora, pues yo pongo delante de ustedes dos testigos, a la tierra y el cielo. ¿Para qué? En contra de ustedes o a favor, si ustedes lo deciden, para que ustedes escojan. O escogen la vida o escogen la muerte. O escogen la bendición o escogen la maldición. Pues yo, en unión de mi familia, le pedimos a nuestro Señor que nos ayude hasta el final para mantenernos en el camino de la vida, para mantenernos en el camino de la bendición. Y también pues quisiera que usted que escuche este programa también se anote en el camino de la vida y en el camino de la bendición. Y eso se logra en obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí le dejo eso. Distinguida audiencia, solo espero, para el que esté incurso en esta condición, que el Señor pueda guiarle a tomar esa firme y valiente decisión de romper con la maldición generacional que arrastra su vida, abrazando el pacto de Dios a través de las aguas del legítimo bautismo y la obediencia a los mandamientos eternos de Cristo Jesús, para que comience a vivir una vida en plena libertad y pasar de muerte a vida, de maldición a bendición. Ahora bien, si Dios ha tocado su corazón con este tema, como sinceramente siento que lo ha hecho, usted humillará su corazón, caerá sobre la roca que es Cristo y usted será quebrantado. Confesará sus pecados, los abandonará para siempre y comenzará a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor para usted y para su familia, por supuesto. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son significativos para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador y por supuesto de nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Por eso le recomiendo nuevamente pues que le entregue su vida definitivamente a Cristo y siga su voluntad hasta el fin, viviendo libre de toda maldición. Le doy las gracias por su recepción y sin más a qué referirme, queda de ustedes atentamente José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. En nuestra oración, que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga.
termina el tema de hoy. Si desea recibir notas y bosquejos, ingrese en nuestro portal web perspectivabiblicamundial.blogspot.com y solicítelo a través de nuestro correo electrónico. Este programa fue una contribución más del Ministerio Una Voz que Clama en Venezuela.